$787.5 millones tendrá que pagar la cadena de noticias Fox News a la empresa Dominion Voting Systems como parte de un acuerdo para evitar un juicio por difamación contra la cadena de noticias. Dominion acusaba a Fox de difundir falsedades sobre sus productos tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en Caracas al canciller ruso Sergei Lavrov. El encuentro giró en torno a la cooperación bilateral y la presencia de Rusia en América Latina y el Caribe. Ampliamos desde Caracas. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva convocó una reunión de alto nivel para encontrar estrategias para enfrentar la violencia escolar, que solo en abril ha dejado 5 fallecidos. La propuesta de un sector de reforzar las escuelas con unidades policiales adicionales genera polémica. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos, donde la cadena conservadora de noticias Fox llegó a un acuerdo y pagará más de $787 millones a la empresa de máquinas de votación Dominion Voting Systems, evitando así el juicio por difamación que podía enfrentar luego de que la compañía acusara al medio de difundir deliberadamente noticias falsas impulsadas por Donald Trump sobre el supuesto rol de sus máquinas en un desmentido fraude electoral en los comicios de 2020. Andrés Triviño tiene los detalles. $787.5 millones. Es la cifra que la cadena de televisión Fox News deberá pagar a Dominion Voting Systems como parte de un acuerdo alcanzado en la Corte entre las partes, evitando un juicio por difamación de alto nivel. La compañía de máquinas, que hacen recuentos de votos en las elecciones de Estados Unidos, acusó a Fox de difundir deliberadamente información falsa sobre el supuesto rol de sus productos en los resultados de las elecciones de 2020, en las que Donald Trump resultó perdedor. Fox and Dominion have reached an historic settlement. Fox y Dominion llegaron a un acuerdo histórico. Fox admitió haber dicho mentiras sobre el dominio que causó un daño enorme a mi empresa, a nuestros empleados y a los clientes a los que servimos. Nada podrá compensar eso. A lo largo de este proceso hemos buscado responsabilidad y creo que la evidencia sacada a la luz a través de este caso subraya las consecuencias de difundir mentiras. Los presentadores más reconocidos de la cadena, que dieron amplia cobertura a los infundados señalamientos de fraude, no están obligados a reconocer al aire las mentiras pronunciadas. La suma acordada es algo menos de la mitad de la que solicitaba inicialmente Dominion, que demandó por $1.600 millones. Mediante un comunicado, Fox reaccionó al acuerdo, asegurando que la compañía está comprometida con mantener los más altos estándares periodísticos. La verdad no conoce el rojo o el azul. Las personas de todo el espectro político pueden estar en desacuerdo sobre algunos temas, pero para que nuestra democracia dure otros 250 años, debemos compartir un compromiso con los hechos. Tras resolver este caso, el canal se enfrenta a otra demanda impuesta por la empresa de sistemas para elecciones Smartmatic, que le reclama $2.700 millones por haberla involucrado también en este desmentido fraude electoral. En Nueva York, al menos una persona perdió la vida y otras 5 resultaron heridas tras derrumbarse un estacionamiento de 4 pisos en el Bajo Manhattan. Hasta el momento se desconocen los motivos del colapso de la estructura construida en 1957. Los vehículos que se encontraban en el lugar quedaron amontonados unos sobre otros. Los bomberos que realizaron las primeras tareas de rescate tuvieron que abandonar el edificio por temor a que los daños estructurales provocaran otro derrumbe. El canciller ruso Sergei Lavrov continúa con su gira por países de América Latina. En Caracas fue recibido por el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en la capital venezolana, nos dio más información sobre el encuentro. El encuentro entre el canciller ruso y el presidente Nicolás Maduro se registró pasadas las 9 de la noche hora local en el Palacio de Miraflores y duró cerca de media hora. No hubo declaraciones a los medios de comunicación posterior al encuentro, sin embargo trascendió que Sergei Lavrov le entregó a Nicolás Maduro una carpeta con un mensaje enviado por el presidente ruso Vladimir Putin y le extendió una invitación a Moscú. Más temprano, el canciller ruso se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y también con el canciller venezolano Iván Gil. Desde la Casa Amarilla se ofrecieron declaraciones
declaraciones a los medios de comunicación. Dijeron que se evaluó fortalecer los lazos en materia comercial, energética, aumentar las interconexiones marítimas y aéreas entre ambos países, así como también aumentar la importación y exportación de alimentos. El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo además que la cooperación entre Venezuela y Rusia en la práctica fortalece las economías de ambos países, para sus palabras textuales, no depender de los chantajes y los caprichos de Occidente. Recordemos que esta visita del canciller ruso a Caracas forma parte de una gira que inició por Latinoamérica en Brasil y posteriormente visitará Nicaragua y Cuba. Esto en momentos en que Moscú busca afianzar sus lazos con América Latina y recibe una condena mundial por la invasión a Ucrania. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó a una reunión en la que participaron gobernadores, miembros del gabinete, el Poder Judicial y alcaldes para referirse a la violencia escolar que ha escalado en el último año. Solamente en abril han ocurrido 4 casos que se cobraron la vida de 5 personas, entre estudiantes y docentes, hirieron a una docena. La propuesta de un sector de reforzar las escuelas con unidades policiales adicionales es un asunto que genera diferencias en Brasil. Ramiro Cueva Verena nos cuenta más. Los crecientes casos de violencia escolar que han sucedido en Brasil generaron preocupación en el territorio. Una problemática que no era habitual en el país sudamericano, pero que solo en este mes han sucedido 4 casos diferentes. El presidente de Brasil, Lula da Silva, convocó a las autoridades de todos los niveles para analizar la ola de ataques, de la que responsabilizó a Internet y a las compañías que hacen culto a la violencia armada. No vamos a convertir nuestras escuelas en una prisión de máxima seguridad que no tiene solución. No hay dinero para eso, ni es políticamente correcto, humanamente correcto, ni socialmente correcto. Si tratamos de hacer eso, estamos dando una demostración de que no servimos para mucho porque no sabemos resolver el verdadero problema. Porque nós não sabemos resolver o problema real. Sin embargo, la propuesta que elevaron algunos sectores sobre aumentar la vigilancia policial en las escuelas es un asunto que divide opiniones en Brasil. Es importante que se esclareça que medidas represivas... Es fundamental decir que las medidas represivas, el uso de la fuerza policial, no serán determinantes para reducir la violencia escolar. Necesitamos trabajar juntos para construir un ambiente sano y una cultura de paz en la escuela y en el ambiente escolar. ...y una cultura de paz na escola y no entorno escolar. Algunas personas terminam criticando a questão de ter guarda municipal armado. Algunas personas critican tener guardia municipal armada en las escuelas. Creo que hay que abordar ese tema, no solo en la ciudad de Cajamar, sino también en el estado de Sao Paulo. Vemos que la sociedad está enferma de alguna manera y esto permea el tema psicológico. Então não é somente colocar o guarda nas unidades escolares. En la reunión participaron miembros del gabinete, del Congreso, el Poder Judicial, gobernadores y alcaldes, y se comprometieron a terminar con esta crisis que ya ha dejado varios muertos y heridos. Fueron publicadas las investigaciones del periodista colombiano asesinado Rafael Moreno, quien dio a conocer casos de corrupción local, actividades de grupos armados ilegales y malversación de fondos en el departamento de Córdoba, en el noroccidente del país. Forbidden Stories, un consorcio internacional formado por cerca de 30 medios de comunicación, entre los que se encuentra France 24, continuó con sus investigaciones que se conocen 6 meses después del asesinato de Moreno. Felipe Morales, periodista del área judicial del diario El Espectador de Colombia, nos explicó la función y misión de Forbidden Stories. Sí, Forbidden Stories nace con la misión de continuar el trabajo de periodistas amenazados o asesinados. En el caso de Rafael es el primer caso que llega a Forbidden Stories en el que el periodista llegó a contactarlos antes de ser asesinado y él, hablando con ellos en octubre, particularmente el 7 de octubre de 2022, les dijo: yo quiero que ustedes continúen con mis investigaciones si algo llegara a pasarme. 11 días después, el 16 de octubre, lo asesinan y por eso es que Forbidden Stories toma la decisión de continuar con el trabajo de Rafael, partiendo de una información que él ya les había compartido. Entonces es una manera también de decirles a los enemigos de la libertad de expresión y a las personas que siguen pensando que asesinar periodistas pues, es rentable políticamente de alguna manera, que no lo es, que desde luego las agresiones a la prensa no acallan las denuncias y que aquí estaremos pues más periodistas sumándonos a seguir el trabajo de estos periodistas que pueden estar solos en las regiones, pero que no están solos en su ejercicio periodístico.
Fin del informativo, gracias por su sintonía.